semestre y por lo tanto ya con eso estaríamos terminando la parte teórica y se vienen solamente las pruebas. Recuerden que las pruebas están en la semana del 2 de diciembre y que esa fecha para nosotros va a ser importante porque yo les voy a entregar obviamente las notas de la solemne igual que siempre, puede ser el mismo día o a más tardar el día jueves, y las gincanas sí o sí el día jueves, porque esa como es la alternativa me demoro un poco en revisarlas, y las notas de los controles más la nota del trabajo grupal. Esta semana, chiquillos, como ya entre comillas, digo entre comillas, voy a tener estos bloques que antes tenía libres, los voy a volver a tener libres. Por eso les mandé el Excel para reunirnos jueves y viernes, de tal manera de que, perdón, jueves o viernes, ¿ya? Dependiendo de cada grupo. Y la entrega del trabajo es con plazo máximo hasta la otra semana. ¿Ya? Recuerden que el plazo de entrega es una semana a partir de la última revisión. Por lo tanto, ahí ustedes ven si entregan el trabajo el lunes, martes, miércoles, jueves, o viernes, que sería la fecha tope de entrega, pero de la otra semana. Esos trabajos yo creo que voy a revisar rápido, también van a tener las notas, porque acuérdense que van dentro del 10% de la asignatura. Y la clase de hoy día está dividida en dos partes. Vamos a tratar de que de la primera parte solo tratemos los conceptos o los términos o ciertas definiciones que son importantes de manejar para poder ir entendiendo un poco el desarrollo embriofetal. Y que en la primera parte la vamos a simplificar al máximo de tal manera de que ustedes se fijen en solo aquellos puntos o hitos anatómicos y fisiológicos que son relevantes de reconocer en ciertos rangos de semana del desarrollo embriofetal. Porque la segunda parte es la que a mí me interesa más profundizar. Si bien es cierto, tampoco le vamos a dar una profundidad tan específica, pero sí hay temas que son más complejos de entender y que eso tiene que ver con la organogénesis en sí misma. ¿Ya? Yo sé que la organogénesis es muy amplia porque es hablar de todos los sistemas, pero en este caso, como tenemos poco tiempo y como tenemos que abarcar lo más relevante, vamos a hablar específicamente del desarrollo del corazón, del sistema nervioso y del sistema respiratorio. ¿Ya? Para eso entonces vamos a empezar a hablar de que obviamente hay que considerar que para que se establezca este concepto, esta visión de un embarazo exitoso, tienen que ocurrir varios elementos o tienen que ocurrir varios procesos a nivel anatómico y fisiológico o a nivel biológico, si ustedes lo quieren poner, en donde claramente desde el momento de la fecundación van a haber cambios a nivel de este ovocito que fue fecundado, van a haber cambios a nivel celular, obviamente van a aumentar el número de células, las células también se van a diferenciar porque tienen que orientarse a cumplir una función en específico, y que dentro del desarrollo de este nuevo ser, ellos siempre tienen que pensar que no es solamente hablar de que aumenta el número de células, que las células se diferencian y adquieren características específicas para cumplir funciones específicas. Hablemos, por ejemplo, de que van a haber células que están diseñadas para el tejido muscular, van a haber otras células que están diseñadas para el tejido óseo, van a haber otras del tejido cartilaginoso, etc. Pero no es solamente considerar que las células se diferencian para cumplir funciones específicas, sino que además también existe una programación celular para poder entender que las células se distribuyen y viajan para orientarse y localizarse en puntos estratégicos de acuerdo a sus características. Porque claramente vamos a ver que el sistema nervioso, por ejemplo, es amplio en su distribución. Van a haber células que están localizadas en el encéfalo, y ahí podemos hablar obviamente de las neuronas que están, por ejemplo, relacionadas, no sé, con el tálamo, pero también vamos a ver que hay neuronas que están localizadas, por ejemplo, en el ganglio sensitivo de la raíz posterior de un nervio espinal. La localización es distinta, cumplen tareas particulares, pero estamos hablando del mismo sistema nervioso. Por lo tanto, todos estos elementos van a ir de la mano con otras cosas más que no solamente están relacionadas con el desarrollo prefetal en sí mismo, sino que además también están vinculados con cómo se relaciona el embrión y el feto con respecto a la madre. Y ahí también tiene que haber un tema, por ejemplo, de que exista esta aceptación inmunitaria, es decir, que la madre no reconozca al embrión como un cuerpo extraño y que por lo tanto su sistema inmune lo ataque, que obviamente debe ocurrir un proceso de nutrición
nutrición adecuado, y por eso es que también es muy importante que ustedes siempre trabajen de manera interdisciplinaria o multidisciplinaria, porque la nutrición es fundamental para entender cómo alcanzamos este balance, es decir, no caemos en una malnutrición por exceso o por déficit. Y por otro lado, también tenemos que visualizar que gran parte de los procesos adaptativos y cambios estructurales del cuerpo o del desarrollo del embrión y del feto tiene que ver con programación celular para poder hacer que ciertos tejidos que estaban presentes en algún momento ya no lo estén. Y voy a dar un ejemplo muy concreto, que entre los dedos existen membranas interdigitales. Es como si nosotros fuéramos una especie como de pez, como si fueran aletas. Y esas membranas tienen que desaparecer. Y para que eso desaparezca, genéticamente nosotros estamos programados para que ese tipo de células mueran y desaparezcan. Pero también aquí, y esto lo quiero plantear desde un punto de vista que muchas veces no se toca anatómicamente, pero que creo que es relevante que ustedes manejen esa información, quizás de forma muy general, pero que la entiendan. Cuando nosotros hablamos de la interacción celular, no solamente estamos hablando de cómo las células interactúan, por ejemplo, con hormonas o con ciertos elementos biomoleculares, sino que la interacción celular también tiene que ver con cómo mecánicamente nuestro cuerpo se puede adaptar y puede responder frente a este tipo de estímulos. Y cuando hablo de estímulos mecánicos, chiquillos, no solamente vamos a pensar, por ejemplo, en el tacto o la presión, sino que además también tenemos que pensar en el movimiento en general. ¿Ya? Y quiero que guarden esta idea, sobre todo pensando en el sistema respiratorio del feto. La interacción celular, producto del movimiento, es fundamental para entender cómo una estructura puede cambiar y puede adaptarse e incluso puede alcanzar un grado de funcionalidad. Eso es más relevante todavía. Cuando nosotros pensamos en alcanzar un grado de funcionalidad, chiquillos, estamos pensando en una estructura madura para poder cumplir la tarea que debe realizar. Digo. Profe, dos preguntas. ¿Qué podría causar en el feto un exceso de nutrición? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de un feto macrosómico, estamos pensando en que la madre, por ejemplo, que desarrolló diabetes, ¿cierto? O que es obesa, eso va a generar finalmente que gran parte de los nutrientes pasen al feto y que de hecho incluso deberíamos pensarlo en cómo el cuerpo de la madre responde con los niveles de insulina a nivel sanguíneo y cómo eso también se transforma en un factor de crecimiento, pensando en el feto. Y por eso es que vamos a ver que el feto que es macrosómico, que es más grande de lo esperado para su edad gestacional, va a tener principalmente un mayor desarrollo y un crecimiento por sobre lo esperado, pero además también tiene depósitos de grasa en zonas que son críticas. Por ejemplo, en la cintura escapular. ¿Por qué es una zona crítica? Porque durante el parto no solamente tenemos que pensar que tiene que haber una proporción cefalopélvica, es decir, de la cabeza del feto con la pelvis materna, sino que además también el tamaño o la distancia que hay entre los hombros del feto es muy importante para entender cómo van a pasar después de la cabeza. Y ahí es donde puede ocurrir, por ejemplo, un atrapamiento de hombros. Y si hay atrapamiento de hombros, que obviamente, esto yo se lo voy a mostrar en la próxima semana, en la clase que viene al final, tenemos dos opciones que son quizás las más comunes de visualizar cuando hay atrapamiento de hombros. Una es la fractura de clavícula, y la segunda sería que por atrapamiento de hombro y por extensión del cuello, producto de que se está tratando de sacar al feto, esa elongación excesiva que hay en la zona del cuello, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, finalmente termina por lesionar los nervios que forman el plexo braquial. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que relacionar que el desarrollo en cuanto al tamaño, a la configuración morfológica del cuerpo del feto, es importante en esta proporción con la pelvis materna. Y eso sería así como orientado al parto. Por eso es que es relevante el hablar de la nutrición. Por el contrario, si no tenemos los suficientes nutrientes, claramente no va a haber un desarrollo acorde, las estructuras tienen menor calidad estructural y por lo tanto ahí podemos desarrollar otro tipo de patología. Pero ahí nos vamos como hacia otra área. Esa sería como la primera pregunta. Sí, y la otra era que usted dijo que habían tejidos que tenían que desaparecer. Y esos tejidos como que sirven durante la
embarazo o...? Más que servir durante el embarazo, son estructuras transitorias. Más que eso, porque finalmente no es que tengan una función específica pensando en la vida extrauterina, sino que son estructuras transitorias por producto de este desarrollo o de este proceso de desarrollo. Más que eso. Profe, pero por lo que tiene que ver con lo que vamos a ver. ¿Cómo? Lo que tiene que ver con lo que vamos a ver. Lo vamos a implementar. Lo que pasa es que todo va a tener que ver con la evolución, porque finalmente, genéticamente, nosotros estamos programados para adquirir ciertas características. Y que esas son las que después se proyectan en la vida extrauterina para que nosotros nos podamos desenvolver como especie. Por lo tanto, claramente, ahí hay un tema evolutivo de cómo genéticamente nosotros tenemos que programar el desarrollo de ciertas estructuras y el no desarrollo de otras, o la diferenciación con respecto a otras. Entonces, claramente también hay un tema genético evolutivo ahí que está determinando cómo nos formamos. Sí. Ahora, estos son solamente conceptos. ¿Ya? Yo sé que esto ustedes después lo van a ver en profundidad y esto probablemente lo van a tener que revisar hasta el cansancio durante toda la carrera. Pero sí es importante hacer una diferenciación con respecto a cuáles son o cómo nosotros consideramos la edad gestacional o cómo lo diferenciamos con respecto a la edad embrionaria, la edad fetal o la edad post-fecundación. Que son todos términos o conceptos que tienen que ver con cómo nosotros observamos el desarrollo de un embrión y un feto, temporalmente hablando, y que siempre es relevante considerar que el desarrollo se contabiliza por semanas para establecer el logro o el no logro del desarrollo de ciertas estructuras o sistemas según lo esperado. Me explico. Si yo, por ejemplo, voy a poner ahora todavía una semana X, ya no voy a especificar todavía para explicar esto con detalle. Si yo, por ejemplo, en la semana 10, no voy a poner todavía así nada, sino que en la semana 10, yo espero que el órgano X ya esté completamente desarrollado, ¿sí? A la semana 10. Cuando yo establezco la comparación y digo, este embrión o este feto o lo que sea, a la misma semana, resulta que este órgano está desarrollado al 80%. Para mí es un parámetro porque yo establezco que la normalidad me dice que a la semana 10 este órgano ya debería estar listo. Pero este sujeto en desarrollo, en la misma semana en donde todos ya tienen listo este órgano, por promedio, está al 80% o está al 70%. Entonces algo pasó. Ahí hay un tema en donde está fallando el desarrollo, pero ahí ustedes también se tienen que cuestionar, chiquillas, si realmente están calculando bien la edad del desarrollo del primer monocelo. Por eso es tan relevante hacer la pregunta clásica, que es ¿cuándo fue su última regla? La fecha de la última regla. Cuando nosotros consideramos el primer día de la última regla, para establecer una línea cronológica, pensando en que obviamente va a haber una fecundación, va a haber una implantación y se desarrolla un embarazo, acá nosotros ponemos como punto de inicio. Y así consideramos el primer día de la última regla. Cuando nosotros consideramos el primer día de la última regla, chiquillos, acá nosotros estamos hablando de la llamada edad gestacional. Si nosotros tomamos como punto de inicio esto y contamos el paso de 2 semanas, entendiendo que estamos pensando en el punto ideal, hubo la ovulación, ocurrió la fecundación, esto ocurre en una línea temporal similar, chiquillos. Claramente primero va la ovulación, luego la fecundación, y si a eso le agregamos una semana más, establecemos el punto donde ocurre la implantación de este ovocito fecundado. Por lo tanto, para que ustedes consideren desde el inicio de esta línea temporal, que sería el primer día de la última regla, hasta el momento en que ocurre la implantación de este ovocito fecundado, van a pasar 3 semanas.
Sin embargo, y aquí voy a hacer la línea de corte, en algunos textos o publicaciones, cuando hablo en general, en algunos libros, hablan de edad fetal, o de edad embrionaria, o de semanas de desarrollo post-fecundación. En ese caso, cuando se habla en esos términos, lo que ustedes me están diciendo es que el punto de inicio se considera acá, al momento en que ocurre la fecundación. O sea, hay una diferencia de 2 semanas. Esa diferencia, un delta de 2 semanas, ese delta es muy importante porque si yo, por ejemplo, a ustedes les digo que el feto tiene 24 semanas de edad gestacional, ¿cuántas semanas serían si nosotros hablamos de edad embrionaria? ¿Serían? ¿22? A la edad gestacional se le resta la edad embrionaria. Cuando ustedes consideran, fíjense en esto, cuando nosotros nos hablan del desarrollo fetal o del desarrollo, en este caso, embrionario, nosotros partimos 2 semanas después, fíjense eso, 2 semanas después con respecto a la última regla. Pero la última regla, cuando nosotros la consideramos, es para hablar de edad gestacional. Por eso no es lo mismo hablar de edad gestacional que de edad embrionaria. La edad gestacional siempre va a ser 2 semanas más que la edad embrionaria. ¿Por qué? Porque la edad gestacional me considera como punto de inicio el primer día de la última regla. Por eso es que parto de 0, literal parto de 0, hablando del ciclo completo. Mientras que la edad embrionaria toma como punto de inicio y referencia la fecundación. Y la fecundación ocurre 2 semanas después del primer día de la última regla. Por eso es que el delta de 2 semanas es importante considerarlo para cuando a mí me están planteando el desarrollo de un embrión o de un feto. Puedo hacer la pregunta de otra manera. Si ahora me dicen que tengo un embrión que tiene 8 semanas de edad gestacional, ¿cuántas semanas serían si hablo de edad embrionaria? 6. Eso es. Bien. ¿Cómo sabe exactamente cuándo queda? Porque se estima siempre que la relación con respecto a la ovulación es, a ver, esto tiene que ver con el trayecto, o lo esperado en el trayecto y el avance con respecto al ovocito después de ser captado. Ser liberado y ser captado por la trompa uterina. Por lo tanto, siempre es un estimado, porque pueden haber una diferencia de días o de horas. Pero en este caso siempre se va a considerar que lo esperado es que ocurra la fecundación en este momento. Porque además se tienen que ir dando paulatinamente muchos cambios en el ovocito producto de la unión con el espermatozoide, y que esos cambios son los que se tienen que dar para que finalmente ocurra esto, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, como son muchos factores, tenemos que considerar que ese siempre va a ser el tiempo esperado o estimado para obtener finalmente este resultado que sería el embarazo. Profe, ¿y por qué se ocuparía una o la otra? Es que eso tiene que ver más con preferencias desde el punto de vista clínico o con preferencias desde el punto de vista profesional. Ya, por ejemplo, en este caso, el médico puede utilizar uno u otro, y eso tiene que ver más que todo con la escuela con la que aprendió o con ciertos parámetros más bien clínicos. Pero la verdad es que el que ustedes utilizan y que se utiliza de manera frecuente, yo diría que casi siempre, es la edad gestacional. Por eso es tan importante en la parte clínica, porque ustedes hacen la pregunta de rigor: ¿cuándo fue su última regla? Y ahí viene el tema.
porque hay mujeres que probablemente no se van a acordar. ¿Ah? Y ahí vienen otros temas, porque por ejemplo, sin entrar como en ese detalle, ecográficamente se pueden sacar, por justamente hitos en el desarrollo anatómico, se pueden obtener un aproximado con respecto a cuántas semanas de embarazo tienen. Y si eso no se puede tener para el final del embarazo, claramente también hay evaluaciones clínicas que son observacionales y que muchas de esas también tienen que ver con ciertos test o pruebas que se hacen con respecto a la modulación, sobre todo del sistema neuromuscular, para poder establecer cuál es la edad de ese recién nacido, en cuántas semanas de desarrollo. Por lo tanto, se hace antes, durante, pero también se puede obtener un paralelo después de, con la evaluación clínica del recién nacido. ¿Ya? Se puede. Entonces, chiquillos, tenemos clara esta diferencia, porque cuando empecemos a ver ahora las semanas de desarrollo, se van a dar cuenta de que el texto que aparece, por ejemplo, tanto en el Pérez Sánchez como en el Williams, muchos de estos a veces combinan las dos nomenclaturas. ¿Ya? Y ahí lo vamos a ver como ejemplo. Dígame. Ya, pero esto vamos bien, ¿cierto? Diferencia 2 semanas para hablar de edad gestacional y para hablar de edad embrionaria. Profe, en mi caso hay, bueno, todos sabemos que los anticonceptivos a veces fallan. ¿Ya? En ese caso, si la mujer no le llega la regla, no sé, 6 meses, y para la persona y esta pasa, ¿cómo no se puede aplicar esto? ¿O sí? Si la última menstruación fue hace 6 meses y ella llega ahí no. Ya. Usted me pregunta que, por ejemplo, ya lleva mucho tiempo sin tener regla. Porque hay métodos anticonceptivos que. Ya, pero es que ahí habría que ocupar este otro método, que es a través, por ejemplo, de ecografía. Y ahí se establece, porque, a ver, esto es como, pucha, es que no me quiero adelantar, pero eso tiene que ver con, por ejemplo, la observación de si hay, a la ecografía, si está presente o no, por ejemplo, o si se observan o no latidos del corazón, o si se observa o no un proceso circulatorio, que es cuando se inicia esta circulación a nivel embrionaria, y que eso nosotros deberíamos esperarlo aproximadamente a la 6ª semana de edad gestacional, o sea, muy pronto, pero también van a ocurrir cambios en donde si se va evaluando ecográficamente se podría establecer cuánto es lo que tiene. Pero ahí también va a ser súper complejo, porque si la mujer no tiene regla, se va a dar cuenta de que está embarazada cuando ya el aumento, por ejemplo, del abdomen sea importante o cuando se empiecen a presentar otros signos y síntomas. Y que ella va a consultar después por eso, no porque se le cortó la regla. Entonces ahí es complejo, por eso es que ahí hay que recurrir a otros. Igual hay mujeres que se embarazan y no les interesa ni siquiera. Y se dan cuenta por otras cosas. Por eso, O no se dan cuenta de que tienen, o por Siempre ejemplo, las embarazadas que sí llaman a la regla, porque por ejemplo mi mamá se enteró que está embarazada a los 5 meses y siempre le llama a la regla. y ahí son casos excepcionales. Entonces también es complejo. Pero de forma general, ahí ustedes tienen como la visión de cómo hacer este cálculo. Ahora, yo sé, chiquillos, que esto es muy embryo. Y por lo tanto, como también tenemos poco tiempo, solamente quiero especificar algunas cosas. Miren, desde el momento de la fecundación, van a ocurrir una serie de cambios a nivel celular que tienen que ver, insisto, no solo con la multiplicación celular, sino que también con la diferenciación, y aquí aplica también el concepto de la migración celular. Porque si ustedes miran acá, el producto que nosotros obtenemos después de la fecundación es el blastocisto. Que de hecho, si ustedes se dan cuenta, existen 2 zonas anatómicas en las cuales nosotros tenemos ubicadas ciertas células. Van a haber células que se orientan en la periferia y van a haber células que se agrupan y se orientan a nivel más central. Las que se orientan en la periferia del blastocisto son aquellas que van a dar origen, por ejemplo, a la placenta, que sería lógico entender que todo lo que está por fuera es lo que va a entrar en contacto de manera directa con el endometrio. Por lo tanto, si nosotros pensamos que el blastocisto va a implantarse en el endometrio, todo lo que esté a nivel periférico es lo primero que entra en contacto con el endometrio. Y al entrar en contacto yo necesito que se forme este puente anatómico. ¿Y cuál es el puente anatómico? La placenta. Mientras que lo que está en el centro
es lo que va a dar origen al embrión. Cuando pensamos en el embrión, tenemos que antes de pensar en el embrión, que estas células se tienen que diferenciar tanto como sea posible para dar origen a lo que nosotros consideramos las 3 capas embrionarias, que son las esenciales, que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. ¿Ya? Por lo tanto, la diferenciación celular, primero multiplicación, diferenciación y la migración, donde se orientan y se posicionan cada una de estas células con sus características. Díganme. ¿Quién da origen a la célula? ¿Cómo? ¿De dónde sale la persona? ¿Dónde se Las células que están en el blastocisto, pero las que se orientan en la periferia de esta estructura. Las células periféricas. ¿Ya? Díganme. Se tienen que diferenciar tanto para que sea posible formar estas capas. Miren, solo les voy mostrando esto para que lleguemos justamente a la formación de las capas. ¿Sí? Pero por eso se tienen que diferenciar las capas. Exactamente. ¿Por qué? Porque las 3 capas embrionarias son las que dan origen a todos los tejidos y por lo tanto dan origen a todos los sistemas. Por lo tanto, yo necesito que esas células se diferencien para dar origen a las 3 capas: el ectodermo, mesodermo y endodermo. Fíjense que acá hay un proceso complejo en donde justamente el blastocisto, con todas estas células que están en la periferia, comienzan a entrar en contacto con el endometrio. Y ahí es donde paulatinamente comienza a ocurrir esta transformación, en donde va ocurriendo una invasión para finalmente poder generar este anclaje. Y eso es lo que después nos permite entender que cuando ya hay una vinculación y una relación directa, podemos pasar a la formación de la placenta y los otros anexos para que finalmente sean el puente anatómico para el intercambio gaseoso y el traspaso de nutrientes. Lo estoy simplificando aquí porque, insisto, esto de embrio es un semestre completo con ustedes. Yo estoy tratando como de solamente mostrar conceptos claros. ¿Ya? Ahora, miren, ¿qué es lo importante de esto? Las 3 capas embrionarias están literalmente puestas o dispuestas en capas. O sea, si yo por ejemplo acá tengo el conjunto de células, las capas están orientadas de esta manera. La más interna es el endodermo, la intermedia es el mesodermo y la más externa el ectodermo. ¿A la quinta semana se empiezan a formar las capas? A la 5ª semana ya tenemos las 3 capas formadas. ¿Ya están formadas? Y a partir de estas 3 capas, en la misma 5ª semana, ya podemos empezar a hablar del origen de los sistemas. Por eso, cuando ya tenemos las 3 capas formadas, ya podemos pensar en que, por ejemplo, para ir adelantando algunos conceptos, desde la capa llamada ectodermo se va a derivar el sistema nervioso. Del mesodermo se va a derivar, por ejemplo, el sistema musculoesquelético. Y del endodermo nos vamos a derivar, o sea, se va a derivar o van a derivar estructuras que son más internas, es decir, estructuras que son más bien viscerales. El ectodermo, sistema nervioso, el mesodermo, músculo esquelético y el endodermo, estructuras internas como las vísceras. Exacto. Entonces, por ejemplo, Creo que con sistema nervioso se refiere al tubo neural, ¿o no? es que para allá voy, porque esa es la segunda parte de la clase, que de hecho esto que ustedes están viendo acá, que la disposición de las capas es más bien lineal o de superposición. Recuerden ustedes que el embrión es una estructura que pasa de tener una forma tubular a tener una forma de doble plegamiento. Y yo no sé si ustedes se acuerdan de la clase de sistema nervioso del primer semestre, cuando les hice el ejemplo con la hoja de papel, en donde partimos de una estructura que es plana, pero que luego de eso, para que ocurran los distintos cambios y se forme esta estructura tubular, tiene que haber un plegamiento en un sentido más bien transverso
pero también tiene que haber un plegamiento en un sentido antero-posterior, que eso es lo que le da la forma finalmente de la posición fetal. Por lo tanto, estas capas tienen que ir cambiando a medida que se va plegando y se va curvando el embrión. Y esas curvaturas y esos plegamientos es lo que permite que finalmente nosotros veamos cómo se forman los sistemas. De hecho, cuando nosotros hablamos de la formación del sistema nervioso, el sistema nervioso deriva de un tubo, que es el tubo neural. El corazón deriva de un tubo, que es el tubo cardíaco primitivo. Cuando hablamos del sistema respiratorio, también deriva de un tubo. Cuando hablamos del sistema digestivo, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que estos tubos luego van cambiando porque el crecimiento del embrión obliga a que estos órganos también se vayan plegando en sí mismos, se vayan curvando y van adquiriendo la forma que nosotros conocemos en un adulto. Pero casi todo lo que ustedes van a ver ahora, todo deriva de un tubo o de una estructura tubular primitiva. Pero eso es a partir de qué completamente. Exacto, porque parto de una estructura que es plana a una estructura que se tiene que ir plegando sí o sí y que luego se va plegando en sí misma y que luego además se vuelve a compactar porque, y esto lo voy a mencionar de forma general, los órganos mientras se van desarrollando crecen, pero la proporción en la que crece un órgano no siempre es la misma con el crecimiento del contenedor, que por ejemplo sería el tórax, hablando del corazón. Por lo tanto, ¿qué pasa con una estructura que crece más que el contenedor? Está obligada a plegarse en sí misma además. O sea, no solamente se pliega para formar un tubo y que ese tubo cambie su posición, sino que además el órgano se tiene que compactar en sí mismo. Tiene que adaptarse al contenedor. Tiene que adaptarse al contenedor. A ver, se lo voy a mostrar de esta manera, porque yo siento que es más fácil verlo así mismo. Miren, acá nosotros tenemos la formación del corazón. El corazón primitivo se forma a partir. Esto que tiene forma como de caracol. No, parece No puedo creer que yo salí de ahí. ¿Ah? No puedo creer que yo salí de eso. No, pero esto es solo el corazón. Esto es solo el corazón. Entonces, miren, para que se hagan una idea, y esta pizarra que siempre está. dibuje. Sí. Miren, pasamos de capas que tienen una orientación de superposición a estructuras que se van plegando y se van curvando. Esas curvaturas llevan a que finalmente nosotros veamos la formación de estos tubos, que son los tubos primitivos que dan origen a los distintos sistemas y estructuras u órganos. Acá arriba, lo que aparece en color azul es cómo se formó el tubo neural, que esto va a ser el sistema nervioso central. Y acá abajo tengo el tubo cardíaco primitivo, que esto es lo que va a dar origen al corazón, que sería esto. Por ejemplo, según esas fotos como que el tubo neural como que se dobla para adentro y al final termina formando esta estructura como de tubo. No es como que literalmente se pliegue. Chuta, ¿ven? Y eso pasa porque ahora todos usan tablet. Antes yo preguntaba, ¿quién me da una hoja? ¿Sí? Doble notable. Sí, como que ahora no puedo ver. Acá hay una. Muchas gracias. Esto, insisto con la demostración que hice la otra vez. Si yo tomo, por ejemplo, al ectodermo, que es lo que está en azul acá arriba, el ectodermo primero tiene que sufrir un plegamiento de este tipo. ¿Sí? Una vez que sufre ese plegamiento, y esto es para que más o menos ustedes se vayan orientando y que ocurre todo por los mismos sistemas, solo que la estructura final depende de lo que haga cada sistema. Tengo el tubo listo, pero yo acá les voy a hablar de que tengo dos extremos, porque estoy en la posición anatómica, ¿cierto? Tengo un extremo que es anterior y tengo un extremo que es posterior. Pero este tubo, que en este caso es el tubo neural, sistema nervioso central, yo a la vez tengo que plegarlo así. Por lo tanto, lo que antes
era un extremo anterior, ahora es el extremo cefálico. Y lo que antes era el extremo posterior, ahora es el extremo caudal. Y a partir de esta estructura voy a tener cambios en sí mismo para que justamente en el extremo craneal o cefálico se formen todas las estructuras del encéfalo y en la parte caudal o hacia la cola el tubo neural termine en lo que nosotros llamamos el cono medular. Es decir, que esta estructura se forme un cierre como si fuese un cono invertido. En el caso del corazón no es distinto. En el caso del corazón, por ejemplo, yo tengo acá el tubo cardíaco primitivo. O sea, tuvo que ocurrir lo mismo pero al revés. El tubo neural hizo esto hacia arriba, el corazón hace esto, pero hacia abajo. No sé si se dan cuenta que, por ejemplo, acá, la zona roja es el lugar donde nosotros encontramos la ubicación cercana a eso, por si acaso, porque está más abajito. Pero la zona roja, fíjense cómo va cambiando en su posición y ahora se está pegando hacia abajo. El tubo neural lo hace hacia arriba y todo lo demás está hacia abajo. Y eso tiene mucho sentido, porque si yo lo veo desde la posición anatómica, tiene sentido que el corazón esté hacia anterior y que la médula espinal esté hacia atrás. Porque de hecho, sin adelantarme mucho más tampoco, pero para que más o menos vean la relación. Arriba está el tubo neural, sistema nervioso. A partir de la capa llamada mesodermo, yo les dije a ustedes hace un ratito atrás que se forma o va a derivar el sistema musculoesquelético. Entonces, tiene sentido que el mesodermo, que está cerca del ectodermo, le proporcione la formación, por ejemplo, de las vértebras alrededor del tubo neural. Y en la zona, lo voy a volver a poner de esta manera. ¿Se va entendiendo, chiquillos? Profe, está plegándose como alrededor. Es literal, que todo esto se tiene que ir plegando o se tiene que ir haciendo una cobertura en un sentido 360. Pero el meso envuelve al lecto. Lo va a envolver de una forma muy especial. Que de hecho, a ver, creo que se los puedo mostrar así. Que no sé si tengo en esta presentación o es en la otra. No, es en esta. Esto que ustedes están viendo acá es una vista por superior. Veámoslo de esta manera. Recuerden, tengo el tubo neural así, visto de frente, pero ahora voy a tomar este tubo neural y lo voy a poner así. Y lo están viendo desde arriba. Y fíjense ustedes que acá está el tubo neural en el centro y a cada lado del tubo neural hay estructuras que son medias cuadradas. ¿Se ven? Esos son los llamados somitos. Los somitos son derivados del mesodermo. Y que justamente, como están cerca y a cada lado del tubo neural, lo que van a hacer los somitos no es solamente generar este cierre, hacen esto. Por lo tanto, lo que es tubo neural va a quedar contenido dentro del esqueleto. Porque en la zona de acá, en la zona cefálica, recuerden que se forma el cráneo. Y a lo largo del tubo neural, que va a ser todo lo demás que da origen a la médula espinal, los somitos se encargan de cerrar para formar la médula, para formar las vértebras. Pero los somitos son parte del tubo neuronal. No, los somitos, miren, eso es tubo neural, y el tubo neural deriva de ectodermo. Y los somitos, que son los que están acá, todos estos, ¿sí? Derivan del mesodermo. Por eso es que el mesodermo da origen a músculos, huesos, cartílago, piel. Y tiene sentido, porque si esta estructura envuelve y cierra el tubo neural, lo está protegiendo. ¿Y qué huesos son los que protegen al sistema nervioso central? Cráneo y la columna vertebral.
Profe, que parece como un completo, como el doble normal parece como la vienesa y eso parece más. A ver, todo lo demás son las otras capas que provienen justamente del mesodermo. Ah, ya. Y el resto también, lo que está más hacia adelante, lo que sería el endodermo. Por eso es que acá, fíjense cómo esto se va cerrando. Sí. Porque finalmente el mesodermo, no solamente para que se hagan una idea, por cobertura, si aquí está la médula espinal, esto está cubierto por huesos que serían las vértebras. Pero si yo me coloco en posición anatómica para yo representar lo que sería el embrión, luego de las vértebras yo tengo musculatura dorsal. Claro. Y sobre la musculatura tengo piel. Por lo tanto, calza con el hecho de decir que el mesodermo está haciendo esto, cerrando el tubo neural para dar origen a los huesos que cubren o que protegen a la médula, los músculos que se relacionan con estos huesos y la piel que envuelve todo para cerrar lo que sería la espalda. Sí. Esto sería la espalda, o lo que va a ser en el futuro va a ser la espalda. Por lo tanto, si esto, y ahora por eso quiero que se entendiera así primero, si esto yo lo tomo y hago un corte sagital, fíjense que acá está la cabeza, por lo que va a ser la cabeza. Y acá es la cola, por lo tanto desde acá van a salir miembros inferiores. O sea, aquí ya estamos en la posición fetal. Literal. Como yo estoy ahora, está acá. Cabeza, cola, de aquí salen miembros inferiores y de aquí salen los miembros superiores. ¿Se van entendiendo, chiquillos? Estoy tratando como de simplificar y ser súper gráfico, pero ¿vamos bien? Sí. ¿Sí? Ya. Profe, el tubo cardíaco, ¿eso quiere decir que se llama? ¿Volviendo al corazón? Sí, sí. Sí. Tubo cardíaco, ese es el que se pliega como hacia posterior. ¿O no? Y ahora quiero volver con esa idea, miren. Hacia posterior. Hacia inferior. Acá. ¿Le querían sacar fotos? ¿Sí? Ahí. Profe, esto lo vemos más a profundidad de embrio. Esto lo vemos más a profundidad de embrio. En embrio, todo el semestre ustedes van a ver desde el inicio hasta el término, completo. Y de hecho, creo que en la parte de embrio también tienen como parte histológica. Entonces, como retomar un poco de todo, la parte anatómica, celular, biológica, etc. Y ahora sí, puedo borrar. Miren. Ya. ¿Por qué es importante considerar entonces esto? Miren. Acá, ustedes tienen lo que es el corazón. Y que este tubo yo lo saco y lo coloco así. Acá ustedes están viendo este tubo. Esto es esto. Y fíjense que este tubo está segmentado en varias partes. ¿Sí? De hecho, ahí. El extremo que se ubica en esta imagen hacia el superior está relacionado con las estructuras arteriales. Eso se llama tronco arterioso. Pero eso es como una vista frontal. Como si lo estuviéramos viendo así. Exacto. Y el tubo se ve como hasta arriba. Esto sería así. O sea, de hecho, eso es como si ustedes estuvieran viéndolo en esta posición, es como si ustedes lo estuvieran viendo desde arriba. Ya. Porque esto está así. Entonces ustedes se ponen así para ver esto. Y esto, paulatinamente, como les digo, como el embrión se va plegando y sobreplegando, esto nosotros también después tendríamos que verlo así. Por lo tanto, pasamos de tener un tubo que está acostado en la horizontal a un tubo que luego se tiene que orientar en una posición mucho más verticalizada. Y cuando adquiere esta posición verticalizada, es cuando nosotros hablamos de que el corazón crece más rápido que el contenedor que sería el tórax. Como el corazón crece más rápido de que lo que está creciendo el tórax, esta estructura no va a esperar a que el tórax crezca para seguir creciendo. El crecimiento del corazón entonces se hace en base a qué?
las partes o segmentos se compactan en sí mismos. Y pasamos de tener una estructura de tipo tubular a tener una estructura que se va plegando en S. En donde, fíjense en esto, la zona que es arterial, lo voy a simplificar en términos, la zona arterial que estaba arriba, ahora paulatinamente por esta curvatura en S, porque obviamente la casa le está quedando chica al corazón, y el corazón se tiene que adaptar a esta forma, fíjense cómo paulatinamente la zona que está arriba, que es la zona arterial, se empieza a desplazar hasta quedar en una posición que ahora es más hacia la izquierda y hacia abajo. Es decir, es como que hiciera esto. Y viceversa. Fíjense cómo la zona inferior, que es la zona venosa, pasa de estar abajo a orientarse hacia arriba y hacia la derecha. Es decir, pasa de acá abajo a acá arriba. Y eso tiene mucho sentido, porque nosotros siempre hemos dicho, los atrios reciben a las venas. Y las venas, ¿desde dónde vienen? La gran mayoría, desde zonas superiores. Las dos venas pulmonares, la vena cava superior y la que se escapa un poco a la regla es la vena cava inferior, que viene desde abajo hacia arriba. Y viceversa, cuando nosotros pensamos en la parte arterial, estamos hablando de los ventrículos. Y cuando vemos la estructura del corazón, los ventrículos están orientados hacia abajo, hacia adelante y hacia abajo. Y a partir de los ventrículos salen las arterias. Por lo tanto, tiene mucho sentido que los atrios, que son receptores de sangre de tipo venosa, que ahí podemos hacer la separación, ya sea sangre desoxigenada o sangre rica en oxígeno. ¿Cuál sería la sangre rica en oxígeno a nivel venoso? La de la circulación pulmonar. Esa sería la excepción a la regla, porque si hablamos de la sangre venosa, siempre nos quedamos con la idea de que es siempre desoxigenada. Pero sangre venosa también puede ser rica en oxígeno. ¿Cuál? La que viene de la circulación pulmonar. Por lo tanto, esto me habla de que la gran mayoría de las estructuras parten de esto, pero que en el cambio, en cómo se va formando el feto en general, cómo se van cerrando las paredes, cómo se va plegando y adquiriendo la posición fetal, estos órganos también cambian y pasan de ser un tubo que está horizontalizado a un tubo que después se verticaliza, que se va plegando y que incluso puede tener más plegamientos todavía. Entonces, el plegamiento de identidad de la forma de corazón. Que en este caso ya sería como el tercer plegamiento, porque acá se está plegando en sí mismo. Acá ya no estamos hablando de hojas que se cierran ni de tubo que se pliega, sino que ya esta estructura que ya se formó, ahora en sí misma, como va creciendo, se va compactando y se va curvando. Pero esta curvatura ya es muy especial, porque por eso les decía, es una curvatura en S. Hace esto. Entonces, dime. Si el corazón por cualquier falla como que no empieza a crecer como debería y termina siendo más pequeño que la cabeza y por eso no se pliega, ese proyecto sería inviable, o sea, moriría. Que ahí habría que ver muchos factores más, porque pudiese existir un retraso en el crecimiento que probablemente con soporte vital, que en este caso sería esperar a que el corazón se desarrolle lo suficiente como para justamente dejarlo trabajar solo. La verdad es que habría que ver como es caso a caso, porque también hay que ver que hay patologías que hacen que sea inviable y hay otras que a lo mejor tienen que ver con darle tiempo que madure el corazón. Entonces, todo eso depende de cómo se vea el caso de este retraso en la maduración o en el crecimiento. Entonces, miren, si hablamos de la quinta semana es clave porque ya tenemos las tres capas, como yo les decía, y a partir de estas tres capas puede tener el desarrollo o el inicio del desarrollo de los principales sistemas. ¿Ya? Ahora, ya para la sexta o séptima semana, vamos a tener que se empieza a formar la cara.
Y por eso es que acá yo quiero que lean con detenimiento la descripción de la figura 6.13. Porque dice, formación de la cara, que es la que están viendo ustedes acá, y entre paréntesis sale cuarta semana post fecundación. Si les dicen cuarta semana post fecundación, ¿cuál sería la equivalencia en edad gestacional? Sexta semana de edad gestacional. Entonces, la sexta semana de la gestación se empieza por acá. Tal cual. Por eso es que acá, por ejemplo, ustedes van a ver que ES significa boca primitiva. ¿Sí? Ahora, ojo con esto, miren. Vamos a hablar del inicio de la formación de la cara. No vamos a tocar el tema del corazón ni el sistema nervioso. No se ve nada. No se ve lo que dice abajo. No importa, yo lo voy a botar acá. Cuando nosotros hablamos del inicio de la formación de la cara, es la sexta semana. Pero además, en la misma sexta semana, se van a formar las yemas, que son el origen de lo que en un futuro son las extremidades superiores y las extremidades inferiores. Por ejemplo, acá ustedes están viendo el tubo neural. ¿Sí? Yema Con Y. Y acá tenemos la proyección de una yema. Si se dan cuenta, tiene mucho sentido que esto que es el tubo neural, ¿cierto? Pensando en que acá va a estar la columna vertebral, rodeando, ¿cierto?, a la médula espinal, y que a partir de esta estructura, que sería el mismo mesodermo, hacia los lados, se forman estas yemas que dan origen a los miembros superiores y miembros inferiores. Esto es lo otro que yo quería mencionar. Cuando hablan de las paredes laterales y ventrales del cuerpo, ¿qué sería una pared de acuerdo a lo que aparece acá? ¿Cuáles serían las paredes ventrales, laterales o posteriores? Sería todo lo que nosotros vemos como el tronco, como toda la parte anterior del tronco, la zona lateral del tronco y la zona posterior del tronco, es porque justamente están interactuando el mesodermo con el ectodermo. Por eso les mostraba anteriormente que el tubo neural queda en el centro y todo el mesodermo empieza a hacer esto. Lo recubre para generar el cierre de lo que van a ser las paredes corporales. Pero también existe una interacción entre el mesodermo y el endodermo, y tiene mucho sentido, chiquillos, porque si el endodermo es la capa más interna, tiene sentido de que el endodermo sea quien da origen a las vísceras internas. ¿Sí? Por lo tanto, de la sexta a la séptima semana, ¿qué vamos a destacar? Vamos a destacar que se inicia la formación de la cara, que se forman las yemas, que son las que van a dar origen justamente a miembro superior y miembro inferior completo. Y justamente acá también se forman los somitos. Profe, cuando nos mostró la imagen del meso recubriendo al endo, adentro de esto sería el endo. Lo que pasa es que esto va hacia abajo, porque lo que yo les mostré, imagínense que tenemos esto, ¿cierto? Esta misma imagen sería un corte de tipo coronal. Esto sería así, corte coronal, y que eso, en la imagen que yo les mostraba, ustedes lo estaban viendo así, como desde la espalda. Yo por eso digo, como adentro estaría el endo. Si lo vemos en 2D, lo que usted estaba viendo era la espalda, por lo tanto lo que estaba hacia adelante de la imagen es donde va a estar el endodermo. Porque el endodermo está acá. Claro, eso, pero yo entendí que estaba como el meso así y el esto así. A ver, mire, lo voy a hacer como esquemáticamente pensando en un adulto, como para que se entienda la relación de dónde derivan las estructuras. Miren, si yo
Yo mismo me voy a dibujar acá. Bueno, pero ahí sí. Está bueno, sí. Sí. Se ve por eso. Ya, no le voy a dibujar brazos porque ahí se me complica mucho más el dibujo, lo voy a dejar hasta ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tuviera que hacer como la proporción o la ubicación de cada capa, esto sería esto. Eso sería meso. Y eso sería. Profe, pero a partir del esto, entonces se forman lo que es vértebras y costillas hacia adelante, ¿eso se sigue proyectando? Esto, Sí. delecto, el sistema nervioso. Eso podría ser fácilmente la misma médula y acá el encéfalo. El mesoelecto del ingreso. El meso es el que hace esto, miren. Hace esto y recubre y hace esto y recubre. Háganle los tips. ¿Ah? Hagan una flecha como. Porque finalmente el meso no solo cubre la zona posterior, sino que también la zona anterolateral. Y de hecho, Entonces se podría decir que está no sería así. como que el meso, que el Mira. endo está contenido en el meso y el endo es como el relleno. El endo, claro, vendría siendo como nuestro relleno, que serían los órganos internos. Pero ojo, por eso les digo, del mesodermo, insisto con esto, que hay que verlo como punto por punto, miren. Profe, y tenía una pregunta, ¿la interacción del mesodermo con el ectodermo da origen a las paredes laterales y ventrales? Correcto, sí, Y el meso con el endo da origen a las paredes laterales. exacto. Entonces miren acá, el corazón deriva justamente del mesodermo. Pero el sistema respiratorio mezcla mesodermo con la capa más interna. Existe una mezcla, porque claramente esto ya tiene que ver con estructuras que están en un plano mucho más profundo y mucho más anterior. Porque si lo hacemos por orden, sería sistema respiratorio, cardiovascular y finalmente sistema nervioso. Porque por orden, veanlo así de esta manera, si nosotros nos ponemos en un corte de tipo sagitario, ¿la vía aérea está anterior o está hacia posterior? De hecho, yo me podría estar tocando el acceso directo hacia la tráquea. Así de anteriores. Profe, ¿y esa flecha que después se va? Las fechas del mesodermo, porque del Esa que mesodermo. está así. Adelante. Esta. Ajá. Porque del mesodermo van a derivar miembros superiores y miembros inferiores. Por lo tanto, eso esquemáticamente, chiquillos, yo sé que hay que ir viendo como el paso a paso, pero esquemáticamente sería como se vería nuestro cuerpo, capa por capa, de cómo van derivando las cosas. Por eso el ectodermo se considera la capa más externa, el mesodermo esta capa intermedia y el endodermo la capa más interna. Y de ahí van derivando las otras estructuras. Entonces, sexta, séptima semana, conceptos claves. Formación de la cara, la formación de las yemas y los somitos. Que los somitos para nosotros le dimos esta relevancia porque es lo que da origen al sistema musculoesquelético, incluyendo aquello que va a proteger al sistema nervioso central, que sería el esqueleto de la cabeza, las vértebras y la musculatura que se relaciona a todo esto. ¿Ya? Entonces, si yo les preguntara a ustedes, chiquillos, en el futuro ustedes les preguntaran ¿qué capa embrionaria falló en su cierre, dejando las vértebras abiertas y generando lo que se conoce como la espina bífida? Porque la vértebra no se terminó de cerrar. ¿Y la vértebra de dónde deriva? ¿Se va entendiendo esta lógica, chiquillos? Que hay una interacción entre el ecto y el meso para que se forme el sistema nervioso, pero que también esto lo protege.
Ya, continuamos. Este concepto es el que creo que, más allá de los hitos que yo les voy marcando, es muy importante de reconocer. ¿Qué era eso? Ya, si nos pasamos, si no terminamos hoy día, chiquillos, ya no importa. Terminamos la próxima semana, yo ya, la verdad es que... Diga, ya estoy chato. No, no es eso. Quiero irme. No, al contrario, sí, el tema es que sí hay algo que me tiene un poco complicado, pero es algo que ustedes ya saben, que es el tema de que estas clases, en general, yo siempre he sentido que nos dejan muy poquito tiempo. Entonces yo creo que 1 hora 20 a la semana para todo lo que estamos viendo es poco. Entonces yo me tengo que apurar en algunas cosas y en otras les tengo que dar mucho más énfasis. Pero a veces, incluso haciendo ese juego, siento que me falta tiempo. Entonces, si no alcanzamos a terminar la clase parte 1 y parte 2 hoy día, no importa, nos acomodamos para la próxima semana y vemos qué cosas podemos sacar de esas clases pensando en la regular 3. Ya, para que no quede sobrecargada. Ya le vamos a dar énfasis a lo más importante. A ver, esto sí es relevante, sí. Oigan, fuera de la clase. ¿Usted no va a hacer esa clase? ¿Que nadie está viendo todo lo que va a hacer de nuevo? ¿La quiere? Porque si es así, se la tendría que hacer después de... Las que no quieran. Sí, en eso. Lo que pasa es que yo también es que tengo que pensar en que si X cantidad de personas quieren, yo me tengo que conseguir una sala. Y si alguien, o sea, si en este caso, si alguien me puede hacer el favor de hacerme esa lista, la clase de dolor. Ah, ¿qué es? El dolor como concepto fisiológico, entender cómo se produce, cuáles son las áreas, cómo se lleva a cabo la competencia o el traslado de la información sensitiva. Y por otro lado, hablar de cuál es el fundamento fisiológico o neurofisiológico del manejo del dolor no farmacológico. Entonces son dos fases. ¿Sí? Por eso, si les interesa, yo necesito que me hagan la lista, pero acá con lo que me comprometo, chiquillas, es que claramente, como estamos cerrando semestre, ustedes saben que ahora nos enfocamos en cerrar semestre y que quienes se queden acá en Santiago, porque yo sé que muchos de ustedes terminan y derecho a sus casas. Yo en lo personal no tengo ningún problema, pero tendría que ser una vez cerrando el semestre. ¿Ya? Ojalá, idealmente, cerramos el semestre y hacemos la clase al tiro para que no tengan que esperar tanto tiempo, así como a mitad de diciembre o enero, sino que terminamos la clase y hacemos la... Pero sí, hagan la lista y dependiendo de eso, yo pido sala y hacemos la clase que sería como parte 1, parte 2. No sé cuánto tiempo, ahí voy a tratar de acomodar los tiempos para que sea una clase que la aprovechemos bien. ¿Ya? Y se puede ya. A ver, miren. En el tema de la 8ª y 10ª semana de edad gestacional, que eso también es importante, chiquillas, toda la clase completa de lo que ustedes están viendo ahora, más lo que está en la segunda parte de la clase, que es el desarrollo de los órganos en sí mismos, está todo en semanas de edad gestacional. Todo lo que yo coloco en fechas es edad gestacional. No embrionario. Por lo tanto, para cuando termina la 10ª semana, en este periodo, nosotros cortamos lo que se considera el periodo embrionario. Porque el periodo embrionario se define como el periodo en donde ocurre el proceso llamado organogénesis. Organogénesis, hasta que se acaba la semana 10. ¿De la 8 a la 10 o hasta? No, hasta la 10. ¿Por qué? Porque nosotros recién estábamos hablando que a la 5ª semana de edad gestacional, cuando empezamos a hablar de este concepto de embrión, a partir de ahí, inmediatamente ya empezamos a formar sistemas. Pero hay una diferencia súper grande entre que nosotros establecemos el origen del sistema hasta que este sistema está formado, que no es lo mismo hablar de un sistema que está formado, pero que está desarrollado y maduro. Entonces, de la semana 10 se llama. De la semana 5 hasta la semana 10, hablamos de organogénesis.
que es el periodo donde se están formando todas las estructuras de todos los sistemas. Y ahí se deja de hablar de embrionalidad. Y cuando nosotros hablamos desde la semana 11 en adelante, estamos hablando del periodo fetal. Y ahí en el periodo fetal ocurre el crecimiento, maduración de los órganos que ya están formados. El periodo fetal. Entonces, repito, en el periodo embrionario se da la organogénesis, se forman los órganos. Y en el periodo fetal, los órganos que ya se formaron, ahora crecen y maduran. Esa es la diferencia, chiquillos. Por lo tanto, por eso me hace una pregunta. Bien. Antes de la semana 5, ¿cómo se vería Es que está todavía en este proceso de formación de las capas todavía, ni siquiera estamos hablando de que todavía están definidas las capas a nivel embrionario. Por lo tanto, estamos hablando todavía del otro proceso con respecto al cambio celular del ovocito fecundado. Y empezamos como... Chuta, es que ahí tendríamos que hablar específicamente del periodo de la formación celular previo al embrión. Sí. ¿De la quinta a la próxima semana organogénesis qué era? Entonces, acá abajo yo les coloqué que el periodo embrionario, específicamente la organogénesis, es muy relevante porque existe esta relación con los llamados agentes teratógenos. Los agentes teratógenos se definen como todos aquellos agentes que pueden ser químicos o agentes físicos que pueden causar alteración en el desarrollo del embrión. Por eso son tan importantes el primer trimestre, ¿no? De hecho, exponencialmente, cuando nosotros hablamos del primer, segundo y tercer trimestre, por ejemplo, una mujer que fue expuesta a radiación, a X radiación, por ejemplo, incluso una radiografía, nunca va a ser lo mismo, comparativamente hablando, una mujer que tiene, por ejemplo, no sé, 7 semanas, que tiene 7 semanas de embarazo y que le hacen una radiografía y ella no sabía que estaba embarazada, a que esa misma mujer a la semana 38 se expone a la misma cantidad de radiación. Porque claramente esa radiación está llegando al embrión justo en el periodo cuando los órganos se están formando. Por lo tanto, la probabilidad de generar malformaciones es muy alta, casi segura. Por eso es que a medida que va pasando el tiempo y se van pasando etapas y pasamos del periodo embrionario al periodo fetal, el riesgo va disminuyendo. Pero ojo, el riesgo disminuye. No es que tengamos que pensar que porque ya tiene 38 semanas, 40 semanas, expongámoslo a lo que sea. No. ¿Sí? Y eso, ojo, tiene que ver también con cosas que ustedes se van a encontrar en sus prácticas clínicas. Por ejemplo, mujeres que viven, o sea, en sectores como el norte del país, donde están cerca de las mineras y que justamente están expuestas a aguas que pueden estar contaminadas con ciertos minerales y que eso termina causando malformaciones por exposición a ciertos componentes químicos. ¿Ya? Por lo tanto, siempre veanlo de esa manera. Los agentes teratógenos son todos aquellos elementos físicos o químicos que pueden causar alteraciones en el desarrollo del embrión. Y de hecho, como agente teratógeno, ustedes incluso podrían considerar componentes biológicos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? Probablemente yo creo que a lo mejor no tanto, pero ¿cuántos de ustedes se acuerdan, por ejemplo, que en Brasil hace un tiempo atrás estuvo muy de moda hablar del virus Zika? Sí. Y que eso causaba una alteración en el desarrollo a nivel craneal y encefálico. De hecho, nacían con microcefalia. Si estamos hablando del virus, sería un elemento de tipo biológico. ¿Y eso causa alteraciones en el desarrollo embrionario? Por supuesto, causa. De hecho, si lo pensamos desde el adulto, la mujer que se infectaba con el virus Zika, mucho no pasaba. Pero el tema del desarrollo embrionario y fetal, si está expuesto al virus. Por lo tanto, ahí también tienen otra mirada de agente teratógeno que puede causar alteraciones en el desarrollo embriofetal. Entonces, chiquillos, como hito particular entre la semana 8 y 10,
la formación de la cara avanza ¿para qué? Para que justamente vaya adquiriendo estas características que son mucho más humanas. Yo sé que quizás no sea tan bonito decirlo, pero al principio cuando ustedes vieron la imagen, en la sexta, séptima semana, parecía eso o una rana, o un guarizabo. Pero que claramente, ya para la semana 10, el aspecto es mucho más humano. Fíjense en esto. Las extremidades, en general, a partir de las yemas, se alargan mucho más y comienzan a definirse la formación de los dedos, que serían los puntos más distales del miembro superior e inferior. ¿Se alarga? Se alargan. Es decir, a partir de esta yema, que es una pequeña protuberancia, se alarga tanto como sea necesario para establecer cuál va a ser la longitud de miembro superior y de miembro inferior. Esto también es relevante, porque los genitales externos se están formando. Por eso es que en la siguiente etapa, que la vamos a definir entre la semana 11 y 16, específicamente y aproximadamente en la semana 14, ya a través de imagenología, es decir, a través de ecografía, se pueden observar los genitales externos y por lo tanto se podría definir el sexo del feto. Pero acá están en formación. Y los somitos, que se habían formado semanas previas, ahora se diferencian tanto como sea necesario para poder dar origen a las vértebras, al tejido muscular y a la piel. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, todo lo que tenemos que ver con órganos y tejidos ya están formados. Para la semana 10 ya se formó. Ahora lo que queda pendiente es que en el siguiente periodo, que es el fetal, estas estructuras se sigan desarrollando. Ya. Y yo creo que por ahora lo vamos a dejar hasta ahí. Porque los somitos ya estaban formados. Previamente, como ya se habían formado los somitos, ahora para esta semana los somitos se diferenciaron y dieron origen a esto. Sí, los somitos ya dieron origen a esto, porque obviamente la piel ya está formada, ahora tiene que ir madurando y desarrollándose más. ¿Sí? No, de esto no hay fantón. Lo que sí llegaron fetos para que se vean como el desarrollo. ¿De qué tipo de fetos estamos hablando? No, fetos, no, así como con malformaciones y eso. ¿Real? Sí, pero sin malformaciones. No, ya no alcanzamos a ir a la laboratorio. Pero si, ojo, pero si por ejemplo planificamos la clase de manejo del dolor, ese mismo día podríamos intencionar una visita al laboratorio. Hoy día vamos a terminar esta clase y vamos a tratar de hablar del desarrollo de los órganos que sería corazón, sistema nervioso y respiratorio. Debería ser el laboratorio más temprano. ¿Ah? Debería ser el laboratorio más temprano. ¿Por qué no se puede hacer así? Ya se puede hacer tipo salud. Y la anatomía más Creo que está ocupado el laboratorio solar. No estoy seguro. Sí, está ocupado porque creo que los días miércoles, yo siempre me topaba con otro colega que estaba a las 2, que terminaba siempre pasado a las 3:30, y por eso yo partía después el bloque de las 3:30, sobre todo cuando yo tenía que hacer gincanas. Entonces yo me metía, él todavía estaba terminando la clase y yo ya estaba montando la estación. Eso me parece a mí, ¿no? Ese mismo. Ya, entonces chiquillos, para redondear y para que se vayan a descansar. Hasta ahora lo que hemos visto, yo sé que no es fácil tampoco de asimilar, pero lo que hemos visto hasta ahora vamos bien. ¿Sí? ¿No? Ya, esa es la clave. Se necesita procesar, pero me interesa que lo que expliqué medianamente se haya entendido y obviamente ya en el segundo bloque vamos a profundizar un poquito más. Ya pues chiquillos, nos vemos entonces más tarde.